vamos a empezar. La visita empieza aquí. Este es un homenaje que hacemos a las personas que colocaron los computadores en nuestras casas, como tu abuelo, ¿ok? Entonces, tenemos el nombre de Clive Sinclair, claro, personas como Mick Dickinson es la persona que dibujó la computadora, Nigel Suttle es el director comercial que hablábamos, Chris Cuddy es una persona muy importante en la tecnología, hice la empresa Acorn, que es muy importante hoy en día ainda porque son las personas que empezaron una cosa que se llama ARM, que es algo que se utiliza para los móviles de hoy en día. Entonces, lo que significa es esto. Yo sé que no te vas embora de acá pensando que el Spectrum es la mejor computadora del mundo. No es ese el objetivo. Pero también es verdad que el Spectrum no es una computadora que está muerta. Aún va a continuar 20 o 30 años más. Eso es una pregunta que quizás ustedes conozcan. ¿Se está ofreciendo la FNAC? Sí, en España? The Spectrum. ¿Lo han visto ustedes? Sí, sí. Ese es un proyecto que ha sido hecho en Inglaterra también. Hace unos años atrás hubo unas personas que desarrollaron una consola llamada Vega, Spectrum Vega. Y Vega es una consola. Y hace unos años después empezaron a hacer el Commodore Mini, el Atari 400 Mini, entonces empezaron a hacer reconstrucciones de computadoras clásicas con emulación. Y entonces ahora hicieron el The Spectrum, que se llama The Spectrum porque no podrían llamarle Sinclair y todo eso por causa de los permisos. Y es muy cómodo porque lo compras, lo conectas a un televisor de ahora con HDMI, ¿sí? Y ese es muy práctico. Entonces, la verdad es que descubrieron una forma de volver a colocar el Spectrum a vender en FNAC, que es increíble. Y se parece a un Spectrum de 48K de memoria, pero también te permite funcionar como un Spectrum de 128K de memoria. ¿Okay? Muy bien. Entonces, homenaje a todas estas personas. ¿Y por qué en Portugal? Porque Portugal tuve una conexión muy fuerte a través de Timex, que es una empresa que hace relojes. Y por ese motivo, porque asemblaron las computadoras acá. Ahora, la información que yo tenía es que Sinclair le dio a Timex le dio la distribución en Estados Unidos. Sí. Debido a que tenían una red de distribución muy desarrollada, sí, por los relojes. Sí. Y entonces Timex tenía planta aquí, creo que en Escocia, en Dundee. En Dundee, en Francia sí. También, y algunos otros, Singapur, muchos otros. Sí. Pero yo recuerdo eso que cuando nosotros nos dirigieron aquí a Portugal, fue con esa explicación. Sí, la historia es simple de comprender. Entonces, cuando Clive Sinclair desarrolló el ZX80 y tuve algún suceso y empezó a hacer el ZX81, necesitaba de un parcero para hacer inversión en todo esto y para asemblar las computadoras. Y habló, no sé si con más personas, pero habló con Timex. Y Timex era una empresa que ya estaba desarrollando otras cosas en electrónica, porque estamos hablando del periodo en que se empezó a desarrollar muchas cosas de electrónica. Timex estaba desarrollando dispositivos médicos como balanzas, medidores de presión, temperatura, todo eso. Entonces, para Timex era normal desarrollar proyectos para otros. Como vamos a ver, Timex en Portugal desarrollaba proyectos para IBM, por ejemplo. Dos cosas que hacía para IBM, te voy a mostrar. Y entonces, empezaron haciendo esto y la idea era, la fábrica o las fábricas en Dundee se convirtieron para asemblar las computadoras para el mercado inglés. Ese era el objetivo. Pero la idea de Timex era precisamente los Estados Unidos. Lo que querían era tener computadoras para vender en los Estados Unidos.
Y porque Sinclair había experimentado, pero nada muy No significativo. le fue bien. Sí, no sí. le fue bien. Y la idea era pegar en la fábrica de Portugal, que había sido iniciada en 1970 con los relojes. Y después, con el 25 de abril, la revolución en Portugal, hubo mucha contestación y entonces una empresa que tenía casi 3.000 personas se quedó con menos de 100. Entonces estaba más o menos muriendo, hace que vienen las computadoras y hay una nueva vida en la empresa. Entonces volvió a llegar a 2.000 personas en los años 80 trabajando para esta área de las computadoras. Y la diferencia, lo que pasó en Dundee, lo que pasó en Portugal, es que en Portugal hicieron algo muy interesante, que fueron contratar a unos chicos salidos de la universidad y empezaron un centro de desarrollo. Entonces, al principio, lo que pasaba es que había un equipo en Silicon Valley que estaba a dibujar las primeras computadoras con la marca Timex Sinclair. Han sido pensadas en los Estados Unidos. La primera, el CZ1000 o el Timex Sinclair 1000, es un ZX81 con 2K de memoria. Entonces, al principio era solo copiar, pero empezaron a introducir, a añadir cosas en las computadoras. Y entonces, al principio Portugal era solo un participante en la discusión y iba a ser el parcero que iba a asemblar las computadoras, pero eso se cambió muy rápido. Y entonces empezaron a hacer dibujo y desarrollo acá. Y en 83 los americanos empiezan a dibujar una computadora, pero en 84 la competición con Commodore, con Texas, era terrible, se da el crash de los videojuegos en los Estados Unidos. Entonces, tantos problemas que los americanos dijeron, vamos a parar con todo esto. Pero Portugal dice, no, nosotros estamos trabajando, produciendo millares de computadoras por día, podemos venderlas en Portugal, podemos exportar para otros sitios. Y entonces continuaron en Portugal hace casi los años 90, 88. 80. Sí, más o menos. Entonces la historia es más o menos así. Sí. ¿Ok? Entonces, cambiamos para acá. Normalmente esta es la parte donde demora un poquito más porque creo que ayuda a comprender todo lo que se ve después. Esta parte se llama Clive Sinclair. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es explicar un poquito de dónde empezó esta persona inglesa, dónde empezó a trabajar Clive Sinclair. Y la primera cosa que hice ha sido escribir libros sobre electrónica. ¿Okay? Estamos en los años 60, final de los años 50. Vamos a ver la primera vez que hay una cosa de Clive Sinclair, ha sido en noviembre de 1958. Sí, y tenemos en otra sala, los voy a mostrar, y publicó un pequeño radio, un concepto parecido con esto. Eso ha sido la primera cosa. Hay tres cosas que Clive Sinclair intentó hacer en todos sus productos, ¿ok? Y las computadoras también. Una es la miniaturización, la disminución del tamaño de los objetos, y eso se pasa por el cambio de tecnología. Esa es una. Miniaturización. La otra es, la visión siempre fue bajo costo, siempre. Intentar hacer con bajo costo. Masificar. Sí, masificar. Pero es interesante que en cuanto un consumidor, en cuanto un utilizador de los objetos, hay muchas cosas que nosotros no comprendemos muy bien, porque la computadora inglesa no tiene un botón para ligar y cerrar y Sí, y pero acceder. on-off No tiene. Las de Timex tenían. Sí, que para nosotros es no hace Insólito. sentido. Sí, pero todas las personas dicen, era un céntimos más, era un poquito más de Nosotros plata. no le pusimos on-off. Nos pareció que estaba bien, le pusimos una tecla de reset. Ok. Que no la tenía. No tenía también. Entonces, bueno, vamos a empezar otra vez. Reset. Sí, Ahí es comenzamos. un condensador que tiene. Sí. Con el zapito y la teclita. Sí. Tercera característica, la única que falta, es que siempre tuvieron un marketing muy creativo, para no decir que tenía bromas. Por ejemplo, aquí
estás viendo un radio que dice que es el radio más pequeño de la Gran Bretaña. Tenemos un otro que dice que es el radio más pequeño del mundo. Muchas veces no era verdad, pero la verdad es que lo hicieron. Y entonces estas son las tres características que vas a necesitar para comprender todo el resto. Aquí estamos en los años 70. De 72 a 79, creo, Clive Sinclair ha sido el mejor productor de calculadoras en Inglaterra, y después los japoneses vinieron para acá con nuevas tecnologías, pero la primera calculadora que Clive Sinclair ha hecho es la Executive. Y esta calculadora ha ganado algunos premios de dibujo, de design, y es considerada una de las primeras calculadoras de bolsillo porque ya no necesitaba de batería, sí. Usaba batería. Sí, entonces hay calculadoras de LED y hay calculadoras como estas dos, pero... Esta es la que nos inspiró a nosotros. El Cambridge. Hay muchas variantes, Cambridge, Cambridge Memory, Cambridge Programmable, y hay otras más. Para nosotros una cosa que nos atraía muchísimo es que esta calculadora no tiene tornillos. Sí. Se cierra como la computadora. Sí. Se cierra por presión. La nuestra es así también. Han desarrollado calculadoras para otras marcas como Gillette, que hace las hojas de afeitar. Sí. O Radio Shack, que es muy importante en los Estados Unidos. En 1977 dibujaron esta calculadora llamada Sovereign, y se llama Sovereign porque es el jubileo de la reina en Inglaterra. Y entonces hay una versión con el sello real, vamos a ver. Después, y esta calculadora también ha ganado algunos premios de design y estaba visible, no sé si se queda visible o no, en el Museo de Arte de Nueva York, como una calculadora muy importante desde el punto de vista de design. Voy a destacar esta calculadora por un motivo. Para las personas que crecieron en los años 90, nosotros teníamos siempre un reloj con una calculadora acá, de Casio o Timex, pero Casio es la más conocida. Pero en 1977, Clive Sinclair había ya comercializado algo así. Es impresionante. Es una persona que estaba muchos años adelante. Y el problema es que muchas veces la tecnología no le permitía hacer lo que intentaba. Y seguía intentando. Y por eso es conocido por haber hecho varias fortunas y estropearlas. Y perderlas. Sí, porque estaba siempre intentando una otra cosa. Pero tu abuelo estaba hablando de esto. Y esto, en la verdad, es un sueño. Y era un sueño de Clive Sinclair. Sí. Y hay una cosa que está aquí hace 2 semanas o 3, que es este pequeño hoja de papel, que es que esto es la publicidad de 1967, porque en los años 60 Clive Sinclair fue a una convención y dice: yo voy a hacer televisión de bolsillo y pueden empezar a enviar sus órdenes, que vamos a hacerlo. Pero la verdad es que no conseguía hacerla y no las vendió. Esto ha sido asemblado en Timex en Dundee, ¿ok? No en Portugal, en Dundee. Las personas de Timex lo que me explican es que del punto de vista de ingeniería es fenomenal, es increíble lo que hicieron. Del punto de vista de tener que afinar es imposible, es imposible. Y esto, la verdad es que esta televisión, que es de 1985, ha sido un gran problema, muy gran problema para Sinclair. La televisión, el triciclo, el coche que vamos a ver después, la computadora... Sí, problema financiero. Sí, y la computadora QL, el Quantum Leap. Qué linda máquina. Sí, fenomenal. Qué linda. Han sido los grandes problemas que han hecho Sinclair tener que vender la marca a Amstrad, de las computadoras para Amstrad. Esta parte es totalmente diferente. Creo que no vas a tener ningún problema. Pero esta parte, lo que intentamos explicar a los visitantes de acá es lo siguiente, que cualquier
móviles, cualquier computadora, si vamos a exagerar un poco, de la forma más simple tiene 4 partes para marchar. Procesador, la primera, muy bien. RAM, sí, pero no vamos a entrar en tantos detalles, más simples ainda. La primera es el procesador y tienes los principales acá hasta más o menos al final de los años 90 y si buscas la información explicamos que este es el primero Macintosh, el Commodore 64, los Spectrum, de los computadores de tu abuelo y varios otros más. Ok, primera parte. Segunda parte, muy simple, input. Cómo dar órdenes al computador. Teclado, rato, joystick. Tercera parte, output. Cómo mirar... Unidad de entrada, unidad de salida. Verdad. Entonces, la parte de salida es que la televisión o el monitor del computador O impresor, sí. ¿Verdad? Y aquí tienes la que ustedes también saben el catálogo. Y estas son impresoras y todo más. La cuarta parte es la más complicada porque los niños hoy en día no conocen las cosas que necesito para explicar esto. Y las cosas, la cuarta parte... Ese es el disco, ¿no? Sí, la unidad de síntesis. Sí, es la capacidad de almacenar información. Necesitamos de almacenar los programas, los trabajos que hacemos para la escuela y todo esto. Y el problema es que estos son discos de computador, esto conoces, ¿verdad? CD, DVD, Blu-ray, conoces. Y esto no sabes lo que es. Yo nunca utilicé esto. Mi madre utilizaba esto en la universidad. En inglés se llama un punch card. Tarjeta perforada. Eso, tarjeta perforada que se utilizaba para dar órdenes al computador mainframe. No, o datos. O datos, sí. Había mucho datos. Sí. Y para hacer un pequeño programa eran muchas tarjetas que tenían una orden que no se podía... Era electromecánico, prácticamente no existía la electrónica como la conocemos. Existía la electrónica analógica. Sí. La electrónica digital empezó prácticamente con esto, porque cuando se usaba esto, las máquinas eran electromecánicas, eran todas con relé. Sí. Era todo con relé. Entonces, ¿conoces alguna disquete? ¿Has visto cosas de estas? ¿Disquete? Sí. ¿Disquetera? No me acuerdo. No, disquete. El disco... Es como un pequeño disco para utilizar en el computador de casa, en Macintosh o en PC. Un disquete. Esto es flexible. Son los más conocidos. Adentro está el disco, es flexible. Es un disco flexible. Puedes abrir. Está duro. Debería. Ahí está. Ves que ahí está el disco. Entonces ahí, antes, estos son cosas mecánicas, entonces se desgastan, consumen energía, llevan tiempo entrar y salir. En cambio con lo de hoy es estado sólido. Entonces estado sólido, el tiempo de acceso mucho más rápido, etc. ¿Y todo esto para qué? Para explicar que antes de estas cosas también teníamos, claro, los discos de vinil que están volviendo ahora y es muy importante, necesitábamos de tener esto para explicar el suceso del Spectrum, porque antes de las disquetes tenían casetes. Este es lo MP3, sí. Y esto, el Spectrum tuvo suceso porque era barato. ¿Y era barato por qué? Porque utilizaba dos cosas que teníamos en casa, la televisión y las casetas. Disqueteras, caseteras. Sí, caseteras. Estas son las cosas que han permitido tener mucho suceso. Y entonces, de una forma muy simple, estas es las 4 cosas que un móvil o un computador va a tener. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito, pero ahora no voy a explicar todo con tanto detalle, solo para comprender esto. Vamos a hablar un poquito entonces de las computadoras de simple. Entonces, en los finales de los años 70, Chris Curry empezó a trabajar con Clive Sinclair y buscaron un dibujo de un circuito de una computadora, entre comillas, de una computadora muy simple que no es más la capacidad de programar un microcontrolador que es
una cosa llamada MK14, no tiene un teclado normal, tiene un teclado hexadecimal para programarlo. Tiene una pequeña pantalla como las calculadoras, pero se puede conectar a una televisión, pero es algo muy limitado, pero ha sido la primera experiencia en la área de las computadoras. Y lo que pasó en este momento es que Chris Curry quería continuar a desarrollar esto y Clive Sinclair dice no. Nosotros para tener suceso, la visión de Clive Sinclair era hacer una computadora para que las personas en casa pudiesen empezar a programar, para hacer lo que creo que nadie lo sabía, pero la verdad es que la visión era esa. La verdad es que los juegos han sido lo que tornó esto un fenómeno mundial, pero no era la visión de Clive Sinclair. Los juegos no eran lo que él buscaba. Pero Clive Sinclair sabía que para tener suceso tenía que tener una computadora muy barata. Y barata en esta época era menos de 100 libras en 1980. Porque la Commodore costaba 4 veces más. Entonces era esta grandeza de comparación. Entonces, la computadora que desarrollaron se llamó ZX80 porque utiliza un procesador Z80, y es una computadora muy limitada. Creo que tienes una. Yo tengo una en casa. Sí. Es muy interesante te voy a decir por qué, pero es una computadora que no tiene sonido, tiene 1K de memoria, es nada. Nada, hoy en día tu computador tiene que 32 gigabytes. Yo te voy a decir que en ese entonces... ¿Más? 64. En ese entonces casi no se hablaba en bytes, se hablaba en bits. Bits, sí. O sea que nosotros hacíamos rutinas en lenguaje de máquina. Sí. Y decían, sí, esto me llevó 156 kbits. Kbits, sí. Bits. Sí, y un byte son 8. Un byte para la palabra de 8 dígitos. Sí. Ahora son, no sé, 16, no, mucho más. Pero la verdad es que hubo unos millares de ventas. Entonces percibieron que estaban donde deberían estar. Había potencial con todo esto. Y entonces empiezan a desarrollar el ZX81 y entonces se hace la parcería con Timex, que estábamos hablando al principio. Esta computadora es más o menos el mismo de esta, pero tiene una forma de evitar el parpadeo de la pantalla y eso se ha utilizado para desarrollar juegos. Hay una cosa que se llama el modo fast y slow, es una forma de contornar eso. Y esto ha vendido 1,5 millones o más de unidades. Las personas de mi época empezaron con el Spectrum o con esto. Algunas personas con esto, yo no, yo empecé con el Spectrum, pero es una máquina muy importante. Entonces, 1980, 1981, 1982 y llegamos a esta computadora. Esta computadora internamente se llamaba ZX82, pero le llamaron Spectrum. ¿Por qué? Porque Spectrum en inglés es la palabra de los espectros de color, como en portugués. Entonces, se llama Spectrum también para cambiar una cosa, que no es sostenible lanzar una computadora todos los años. Entonces tenían que buscar una forma de evitar eso. Entonces llamaron Spectrum, que en verdad es un nombre que se da a todos los modelos de computadoras que están en este vidrio. Todos estos se llaman Spectrum. Yo estaba riendo al principio cuando sacaste las hojas de papel, porque aquí tenemos la computadora inglesa con sus periféricos y por eso la tenemos así, con la microdrive, Sí. con el 5 de interfaz 1. Entonces, ¿qué es todo esto? Joystick, una forma de conectar el joystick y una forma de utilizar juegos pero en cartridge. No tuve mucho suceso, pero una idea buena. Y una forma de conectar una impresora también. Entonces, la computadora es solo esto, pero es tan limitada que para hacer otras cosas necesitas de estas interfaces.
Entonces, todo lo que miramos acá son interfaces para expandir la computadora. Y tienes cosas como un ratón, como cosas de infravermelhos, como cosas para hacer la computadora marchar más devagar, un poco más devagar. ¿Para qué? Para jugar mejor, por ejemplo. Para muchas cosas, expansiones de memoria, para conectar joysticks. Pero todo esto son cosas de Inglaterra. Nosotros en Portugal no lo teníamos. La verdad es eso. Y vamos ahora a la parte que importa más, que es esta. Llamamos a esta parte Around the World, la vuelta del mundo. Tienes cosas de... Este es de Perú, es un Spectrum NTSC. Entonces, no sé si te recuerdas, es un Spectrum que utiliza las ULAs americanas que Ernesto te estaba preguntando cómo Oscar las tenía. Sí. Después, este es de Brasil. Estos dos son interesantísimos porque son de Egipto. En Egipto colocamos este switch que permitía cambiar entre inglés y árabe. Y tienes pegatinas pequeñas. Bárbaro. Sí. Y ahí está, claro, tiene que estar en árabe aquí. Sí. Este es muy interesante. Sí, después, por lo menos curioso. Sí. Después tienes cosas de Solo India. y nada menos. Sí, solo, sí. India, y tienes cosas de países que ya no existen más, como Checoslovaquia, Yugoslavia. Este es de Ucrania, de Lviv. Este es de Bielorrusia. Aquel es de Rusia, pero no sé dónde. Este es hecho en Hong Kong, pero Tonel PC es una marca que se comercializaba en Italia. Pero es de un computador que se llamaba Lambda 8300, es un clon de ZX 81. Después tienes, este es francés, estoy a guardar los más importantes. Acá tienes todas no, creo que hay una que no tenemos, las computadoras de Brasil. Entonces, en Brasil es impresionante lo que han hecho. En marzo de 1981 han comercializado en Inglaterra el ZX 81. En octubre de 1981 en Brasil ya tenían copias. Sí, yo tengo versiones de eso. Sí. Tengo versiones. Entonces era ProLógica, Microdigital, que era la empresa sí, más conocida, TK Tomás Kovári. Sí. Y entonces, estos son clones del ZX81, estos son clones ya del Spectrum, y este es un Spectrum Plus, vamos a decir así. Después tenemos una cosa de Italia muy extraña, y este es un TK, pero de Uruguay. Y ILO, esto es una de las últimas, es una casetera especial que han desarrollado en Uruguay y ya, han venido a Portugal para entregar al museo una de las últimas y la carta explica todo. Y ahora la parte que importa más. Entonces, Cerveni. Tenemos, esta computadora ha sido cambiada para esto no es de origen, pero es como la Optibeam. Entonces, esta es la primera. Los ingleses hicieron el ZX81. Los americanos, el Timex, hicieron el Timex Sinclair 1000. Es lo mismo, pero con 2K de memoria en vez de 1. Y después en Argentina, un K y el otro 2K. Sí. Es lo dobro, parece mucho. Sí, pero 2K. 2K no es nada. Y entonces en Argentina tienes una que, como se miro, claro que es inspirada en la misma, y que es el CZ1000. Pero esas están fabricadas en Portugal. En Portugal, nosotros sí. Esta no hicimos matricerías para eso. Después se desarrolló esta, y esta se pasa porque en Portugal estaban asemblando esta computadora para los Estados Unidos principalmente, y sí, como tu abuelo estaba diciendo, este hecho en Portugal. Y en todas las visitas yo muestro esta computadora para mostrar esto, y entonces es una otra computadora hecha en Portugal, pero comercializada en Argentina.
Después desarrollaron el CZ2000, que es el Spectrum. Que vamos a ver, es el Spectrum. Y el 2000 es porque era el Timex usaba 2000. Y porque en los Estados Unidos se hablaba mucho de una computadora que no ha sido lanzada con ese nombre, que era el Timex Sinclair 2000, pero nunca la utilizaron ese Había nombre. una con botones, ahora no me acuerdo, con botones duros, no de goma. Sí, vamos a ver Sí. en la otra parte, sí. Vamos a ver acá. Y después de esta, desarrollaron el CZ Spectrum, y este es interesante porque para mí, yo creo que esta es la versión que hace el cambio para el desarrollo también en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos computadoras de esta, una con el circuito, vamos a decir, de Sinclair, portugués, o asemblado en Portugal, pero también, y esta creo que es la versión argentina, que tiene ya un circuito desarrollado por nosotros en Argentina. Entonces, creo que esta es la Y que tiene hace... algo más, digamos, algo en relación a la original, es lo que le habíamos puesto a la tecla de reset, tiene una salida para monitor que... Tecla de reset aquí, Sí, y tiene salidas acá que no son salida normales, para salida mo- por monitor, para monitor, que sí, eso no estaba, y que es fundamental. es fundamental, Fundamental, sí, pero no sí. estaba en los Sí. Sinclair originales. Y tienes aquí unos conectores que creo que son para el joystick, aquí, Estos son para el joystick, sí. sí. Pero, sí. Esta es la matricería nuestra, eso lo hicimos en Argentina. Ok, Sí. El circuito lo hacíamos nosotros, lo Sí. hacíamos en house. ok. Toda la placa la hacíamos nosotros. Y después desarrollo, en esta parte no sé decir la cronología, pero desarrollan las versiones Plus de las computadoras, el 1000 Plus, el 1500 Plus y el Spectrum Plus, y creo que son todas Sí, las sí, sí. Spectrum Plus lo que tenía es, que era con la Roma española. Sí, Entonces tenía ya todos los comandos en En castellano. sí, muy bien. ¿Puedo pedirte para firmar una de las Me da computadoras? un poco de vergüenza. Porque Por favor. Es que creo que es algo muy interesante, puedes firmar. Entonces, por favor. no, te pongo mi nombre, nada. Sí, 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 No. sí. Voy a colocar esta acá. Bueno, puse el nombre. Qué bueno. Muy bien, muchas contrario. gracias. En los Estados Unidos empezaron entonces, como decías, a desarrollar una computadora con teclas de plástico. Teclas duras, sí. Y la gran novedad, había muchas cosas y había muchos motivos para hacer esto, podemos después hablar al almuerzo, pero la gran novedad es que podías cargar los juegos con estas cosas. Hay una cosa de Argentina, tengo que decirte esto, porque es algo que me va a incomodar toda mi vida. Es que yo encontré una cosa en eBay que yo compré, que ha sido, no creo no sé quién la ha hecho, pero era de Argentina, por eso estoy hablando. Es que hay una versión de un cartridge de este, argentino, porque algunas máquinas de estas después fueron comercializadas en países de América Latina. Y yo encontré una que la compré en eBay y ha sido enviada para casa de un amigo en California y que tiene muchas cosas para mí que después me envía. Y la verdad es que se perdió, se ha perdido. Y cuando hablé con Ernesto, él me decía, yo sabía que esto existía, pero nunca la había visto. Y la verdad es que se perdió. Es algo que me incomoda, pero... Y No, era sí. de Argentina. Era una pequeña carta. Sí, Estos son como de las mismas. Sí, sí. El principio es lo mismo. El principio es lo mismo. Es una memoria que se conecta acá. Sí. Entonces, este es de 83, pero en 84 la competición era tan grande que los americanos dijeron vamos a parar con esto. Y si miras, esto se llama Timex Sinclair, como estos. Y entonces en este momento se da un cambio, que es, los portugueses decidieron, no, nosotros vamos a continuar. Y entonces pegaron en este concepto, que tienes los dibujos
ahí, pegaron en el concepto y desarrollaron, el Timex Computer 2068, que por dentro es diferente. Intentaron, el problema de... Pero es compatible, ¿no? Sí, el problema es esto, es que en esta época la cosa más importante es que si tenías muchas casetes con juegos y programas, lo que querías era continuar a utilizarlos. Entonces no era una compatibilidad universal. Si tienes una máquina con Windows, todo marcha, o con Macintosh. Pero en esta época, uno de los errores que han hecho es que la computadora quebraba la compatibilidad con los Spectrum. No podías jugar todos tus juegos con la computadora. Y ese es un problema. Estás hablando de esta. De la 2068. Sí. La 2068 portuguesa también no es 100% compatible. Es un poco mejor, pero también no es perfecto. Después desarrollaron el 2048 y muchas personas tuvieron una de estas y dicen que tuvieron un Spectrum. Entonces, este es vamos a decir, el Spectrum de Timex, también con salida de monitor, con joystick Kempston, con Power Switch, con switch para conectar, con teclado diferente. Y esta ha tenido mucho suceso. Esta es la versión de Chile, es la versión americana, vamos a decir, porque en esta época, yo sé que tú no sabes esto, las televisiones eran diferentes en las partes del mundo. Una computadora europea no se podía conectar a una televisión en los Estados Unidos normalmente. Entonces había que preparar todo en adelante para hacer. Una de las cosas que los portugueses consiguieron hacer, que era muy difícil y fue muy importante, es que consiguieron los permisos para vender las computadoras en Polonia. ¿Polonia? Sí, Polonia. Polonia, sí. Porque era detrás, en ese entonces era otro mundo. Sí, ¿verdad? Porque era la URSS. Sí, no era, sí. Era la URSS. Sí. El mundo estaba dividido, no podías enviar tecnología para la Europa del Este. Ni las personas podían pasar. Sí, y entonces una cosa muy difícil ha sido obtener ese permiso, pero la verdad es que lo consiguieron. Entonces enviaron las computadoras 2068 pretas, negras para Polonia, cambiaban algunas cosas y las vendían. En contrapartida, los de Polonia venía para Portugal estos monitores que se llaman Neptune. Y hay más algún... Seguramente porque no podrían girar divisas, entonces compensaban. Verdad, y la historia es más interesante porque no era suficiente los monitores para compensar. Entonces en Portugal teníamos una cosa brasileña que era Pão de Açúcar, el supermercado. Entonces, Pão de Açúcar fue a comprar vegetales, fruta y todo eso en Polonia a cuenta de los computadores. Compensar. Sí, para compensar, para hacer una troca, un cambio. La balanza comercial, sí. Aquí lo que tenemos es algo diferente. La misma forma que Sinclair intentó hacer el computador QL. Es CPM. Es verdad. Entonces, Timex ha desarrollado esta cosa llamada Timex Terminal 3000, que es una computadora que cuando conectada a este sistema de disquetera y al monitor, trabaja con una cosa que tu abuelo ha dicho que se llama CPM, que era un sistema de programación, sistema operativo de los computadores. Lo que estamos a hacer aquí es algo tan simple como mirar lo que está en la disquetera. Entonces es código eso. Sí, vaya a buscar lo que está en la disquetera, eso es lo que está haciendo eso, ¿ok? Ok, un Spectrum que puedes intentar hacer lo que tu abuelo te estaba enseñando, que es intenta hacerlo load. Sí. Intenta, por favor, que te voy a mostrar. Aire de load. Ok, lo que intentaste hacer es lo normal, intentaste escribir load, pero tu abuelo te estaba diciendo que el Spectrum tiene una manera muy especial de trabajar, donde solo necesitas una tecla para hacer el comando. Entonces, si miras... Si la P de print, que es el clásico, puedes tener se pone print. Entonces, entonces cada uno es un... Sí, cuando está en modo programación.
está en modo programación y las teclas tiene todo el comando, la tecla, y eso ahorra muchísimo, muchísimo en tiempo y en que no haya errores. Ah, no, load vamos a colocar después. Solo estaba a hacer esto porque tu abuelo habló en el print. Ahí está ejecutando el programa. Sí, pero si quieres hacer el load, Esto es facilísimo de programar. el load está acá, puedes intentar. Por ejemplo, load, y ahora comillas, enter. No, enter. Cuando haces esto, el computador se queda está esperando por los datos. Entonces, si ahora Ahí está, ahora está cargando. está cargando. Así vivíamos nosotros. Y ahora esperas 5 minutos y vamos a esperar que todo salga Y te bien. puedes decir error, empieza Sí. otra vez. Eso era un clásico. Sí. Aquí tenemos otras computadoras de la época solo para explicar. Los primeros Macintosh estaban firmados por los chicos que lo desarrollaron. Es algo que Steve Jobs, la persona de Apple, ha hecho. Entonces todos están firmados, es por eso que está así. Commodore, La famosa Commodore. Commodore, el BBC Micro, computador muy importante en Inglaterra. Otro computador inglés. Sí, un computador de Gales, computadores ingleses también, MSX que es... Ese es japonés, el Sí. MSX, eso llegó tarde, el sí, MSX. sí. Y después las personas cambiaron para un PC o para un Commodore Amiga, también, computadora muy importante. Y esto para vosotros no es tan importante, pero es la primera computadora portuguesa. El juego ya ha cargado. Ahí está, ahora se puede empezar a jugar. Sí. Ah, Sí. Ahora se puede empezar. Después que ya cargó, ya lo puso en la RAM. Podemos Entonces- parar la casetera y ya se puede jugar. Aquí las personas pueden quedarse a jugar, a programar. Esto es, existe un print, escribimos print Hugo, es programación en BASIC. BASIC es el nombre del sistema de estas computadoras. Entonces, aquí tenemos las computadoras de Timex, de Investronica, de Sinclair. Todo esto son cosas del presente, son cosas actuales, trabajos de vídeo también, programas que se pueden mirar en la televisión, de las cosas del Spectrum, todo eso está disponible, las personas pueden pedir la llave y consultar acá. Muy bien. Eso es algo que hacemos. Y ahora tenemos una cosa nueva, este es un kiosk que tiene, es algo que hicimos con las bibliotecas de Lisbona, que nos han fornecido los periódicos de los años 80 y 90 qué con interesante. todas las cosas de Esa computadoras época. de esa época. La penúltima parte, El coche, los coches, la movilidad eléctrica. la famosa. Este ha sido el sueño de Clive Sinclair. En 1985 desarrolló esta cosa con la empresa Lotus de los coches. Por ejemplo, la persona, el brasileño Ayrton Senna, uno de los grandes conductores de pilotos de Fórmula 1. Entonces, la escuchaste. Sí. Sí. La verdad es que no tuve ningún suceso. Es un objeto muy conocido. Yo tengo una anécdota que no la, bueno, la voy a contar. Yo estaba en España con la gente de Investronica Investronica, sí. y ellos habían ido a la presentación de la gente de ahí de Investronica había ido a no sé qué lugar de Inglaterra a la presentación a la prensa de esto. Sí. Y esto tiene pedales ahí. Sí. Porque tiene muy poca potencia, entonces cuando hay un poco de una Sí, es elevación cierto, sí. hay que pedalear. Entonces ellos para hacer la presentación pidieron para la actuación, lo habrán contratado a uno que fue un gran corredor de coches inglés, Stirling Moss, Okay. que en ese momento ya era un hombre grande. Entonces lo subieron a Stirling Moss ahí, toda la prensa, todo el mundo. Y el circuito donde tenían que hacer la prueba era un poco ondulado, así. Okay. Y cuando llegó la cuesta, tuvo que acudir a los pedales, y entonces pedaleaba. Y cuando llegó al destino, le dieron el micrófono para que y no podía hablar, porque estaba ahogado. Sí, Entonces ellos mismos crearon la burla. sí.
La verdad es que todos estos aparatos, ninguno tiene un control de velocidad. Este es utiliza el motor o no utiliza, no hay un control de velocidad. Han desarrollado también motores para bicicletas como este, que es lo que se llama Z, que es una correa que hace tracción aquí, y desarrolla el modelo 3, 2 y 1. Lo que tenemos aquí, tenemos más cosas de Timex y más cosas de Sinclair, pero todo lo que estás viendo aquí es diferente de lo que habéis visto antes. Si empezamos con Timex, tienes las casetes con los juegos, el Spectrum, algún reloj, sí, como te hablaba, y hay un reloj que para nosotros en Portugal es muy interesante, que es esto, que es de Emerson Fittipaldi, también, ¿conoces? Sí, Emerson Fittipaldi, yo estuve con él 3 años atrás, y si miras aquí, entonces Emerson Fittipaldi estuve en Portugal en 1976 y 1978, estuve en Timex, y estas son las fotos de su visita. Él se recordaba de esto, yo hablé con él, firmó todas las cosas, y este reloj es un reloj conmemorativo que se ha desarrollado en Portugal, y entonces es algo especial. Esto es para IBM y era desarrollado en Portugal. También se desarrollaban unas tarjetas de cartas de vídeo para computadoras en los años 80, y este es el sistema de una disquetera, creo, que se desarrollaba para IBM. La verdad es que nadie en Portugal sabía que se estaba trabajando para IBM porque era confidencial, ultra secreto, pero para nosotros, ingenieros informáticos, saber que se estaba desarrollando esto es impresionante. Y entonces este es algo que se hacía acá. ¿Qué es esto? Este es de una tecnología que no tuve ningún suceso, pero es tan innovadora que os voy a hablar, que es una tecnología que se llama electroluminiscencia. Electroluminiscencia. ¿Conoces? Sí, sí. Y que muchos años después ha sido el principio de tener luces, las luces verdes en los relojes de Timex, que es inspirado en eso. Son electroluminiscentes. Sí. Esto es la capacidad de pegar en una hoja de papel que tenemos guardada, introducir electricidad y tener luz. Y es algo que intentaron, pero no marchó bien en Portugal. Pero hay muchas de las personas con quien hablamos tuvieron a trabajar estuvieron a trabajar en esto. Este es el sistema que hablaba de TENET, la red de computadores. Entonces es un circuito de un computador 2048 normal y una caja de un 2048, pero después tenía un otro circuito que era lo que permitía conectar 25 computadoras sobre esto. Yo voy a sugerir que si hay interés podemos hablar al almuerzo. Hugo es la persona que ha trabajado en todo esto, pero la verdad es que en agosto del año pasado invitamos a todas las personas que trabajaron en esto, mostramos el sistema marchando, filmamos todo. Luis Bandeira, la persona que tuve en nuestra charla, me ha dicho que creía que teníamos un máximo de 10% de posibilidad de hacerlo, pero la verdad es que lo hicieron. Es impresionante, es el proyecto más interesante. Más cosas de Sinclair, y aquí son las cosas menos conocidas de Sinclair. Sinclair ha desarrollado también un teléfono, no móvil, pero un teléfono que necesitaba de una estación para conectarse, para hacer llamadas. No tuve mucho suceso, pero la verdad es que es algo interesante. De que el hijo de Clive Sinclair me decía que utilizó muchas veces, y entonces me ha explicado mejor toda esta parte. Y una otra cosa que es impresionante, que es esto. Esta es una parte estamos en 1989. Es una tentativa de desarrollar un disco duro, solid state, sólido, en 1989. Este es un módulo de 20 megabytes de un disco que podría ir hasta 160 megabytes,
de una tecnología que se llamaba Wafer Scale, que no tuve suceso, pero que intentaba. Era algo que estaba patenteado por otros y que Sinclair intentó desarrollar. Yo te quiero hacer una referencia a estas memorias. Yo tuve en la mano Sí, los bloques de memoria con los pequeños toros metálicos, toros imantados. sí, Core memory se llama. Se le pasaban 3 cables, por cada Ok. es un núcleo sí, ferromagnético, sí. y entonces una memoria de 1K era así más o menos. Estas son las otras calculadoras diferentes con publicidad, la Renault, Ford, la que tiene el sello real. Son todas diferentes de las otras que viste, más libros de Clive Sinclair. Y así, Bien. no os voy a incomodar más. Con la presentación. Hablaste de esto, Sí, no, sí. no los tengo, pero hablaste de la... Sí, Sí, con las cajas de las calculadoras. Sí, yo traje una, ¿viste? También. ¿Verdad? Sí, sí, si te interesa. Pero... Sí, claro, claro. Claro. Sí, lo que pasaba, por ejemplo, después recordé El botón. el botón, claro, porque ves que acá hay marcas, Sí. porque Ya, por versiones. como eran distintos modelos, entonces la tecla de no está en distintas posiciones. Entonces, según el modelo, se pegaba el botón aquí. Se colocaba una cita de dupla fase para hacer presión y cerrar la... Esto, Cerrarse. sí, esto porque en el original de Sinclair había una llave deslizante. sí, sí. Sí, y no la pudimos conseguir en Argentina. Entonces lo hicimos así. Es impresionante. Muchas gracias. Esto te lo dejo. Ok. Esto fue el primer proyecto. Inspirado en lo inglés. Sí, porque lo prohibieron directamente. Pero esto hace mucho sentido para mí ahora, porque en la semana pasada o 2 semanas atrás estuve Crispin Sinclair, que es uno de los hijos de Clive Sinclair, estuve acá. Estábamos hablando un poco de Sinclair, de Amstrad, de todo eso. Y una cosa que se queda muy claro para ellos es que Sinclair es una marca, pero es un sinónimo de una cierta calidad, es un sinónimo de un cierto tipo de productos innovadores, de todo eso. En cuanto a Amstrad es de comercio. Entonces, es más claro comprender que si había un conflicto que no quería tener Sinclair aquí. Y también es más claro algo, tengo que decirlo, que no era claro para mí cuando hablé con usted la primera vez, que es que para nosotros nos pensábamos que esto había sido algo hecho por Timex con vosotros, y no es verdad. Hugo habló con Sinclair y Sinclair dice para ir a Timex para ultrapasar. Este es el software de las pequeñas, de las, Ok. los primeros Del modelos. 1000. Sí, mira, esta está hecha en Portugal. Sí. No sé. Ah, sí. Ahí está. Ahí Sí. está. Iniciamos con 5 modelos. Entonces ves que las teclas están en distinta posición. Sí. Esta es esta. Entonces, esto se fabrica, En 2 partes. sí, una es la de abajo y otra la superior. Pero Sí. en la superior se ponía un postizo del molde Ya. que le hacía el dibujo. Eso es. O sea, ves que esto Podía cambiar de uno para deja más, Sí, sí, no tiene sé, más. tiene más espacio, está menos y está menos todavía. Y es algo que se hacía mucho en la época, porque, Sí, por sí. ejemplo, Clive Sinclair ha hecho el mismo con los primeros multímetros, Ah, sí. utilizando la caja de la calculadora. Entonces, y tenemos muchas historias Era la idea. similares. Esto, nosotros basado en eso, nuestra publicidad, Sí, a ver alguna que sea publicidad, no solo vas a ver pero sí, no catálogo. acá en todo. El eslogan nuestro era esto, computadoras para todos. Para todos.
era el eslogan nuestro. que los ingleses decían computer for the masses, Bueno, nosotros not the classes. acá lo que pasa es que para nosotros el publicista que nos hacía esto había tenido relación con una campaña publicitaria gubernamental muy importante, que era, y entonces usamos siempre este eslogan, computadoras para todos. Ok, muy Que bien. ese fue el concepto, esa fue la diferencia. Pues. Ok, muy bien. Esto, por ejemplo, es muy de la Argentina, Sí. porque esto en Argentina, aquí pasa menos, me parece, en Europa en general pasa menos, pero los proyectos, y más los proyectos industriales, y más los proyectos, digamos así, de tecnología, de cambio, están muy afectados siempre por la situación política. Política, sí. Entonces, esto también fue para una presentación, ni recuerdo, así local, que este no es, no, hay otro, que es algo, que es un paralelo entre lo que iba pasando con nosotros, con nuestro proyecto, y acá íbamos poniendo lo que sucedía en el país. Sí. Sí, porque como explicaste, mucha cosa cambió con la dictadura. Sí, sí, porque impidieron de importar. Sí, tú sí. explicaste eso. Bueno, entonces esto tiene sentido para la gente de Argentina. Pero para una persona que no es de Argentina es ainda más importante porque nosotros no lo Para ponerlo sabemos. en contexto, Sí, claro. porque